Queridos amigos, muy buenas tardes. Estamos hoy nuevamente al aire con una segunda edición y un tema muy particular. La sociedad argentina, en realidad ocurre en Occidente, está como enloquecida. Hemos decidido discutir la vida de los demás. No es que ya discutimos la nuestra y cómo nos percibimos y cómo queremos cambiar esto o aquello. No, hemos decidido discutir la vida de los demás. Pero no la vida de cualquier otro. No es que decimos, los políticos dijeron, somos muy valientes y vamos a discutir si van a vivir los de la compañía Comandos, los campeones de boxeo, los campeones de tiro al blanco, los boinas verdes. No, o sea, gente que se podría defender. No, los políticos han decidido discutir la vida de seres que son inofensivos, no pueden hacer nada, inocentes, y que son indefensos. Esto lo explicó muy bien un día el doctor Pablo Dávori de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. El bebé es indefenso, no puede hacer nada. Uno lo puede lastimar, torturar, matarlo, no puede hacer nada. Además de ser indefenso, es inocente, no tiene culpa de nada. Y es inofensivo, el bebé a mí no me puede hacer nada. A la mamá no le puede hacer nada. Uno dice, pero si la madre corre riesgo, eso es propio de la condición de cada persona y de cada acción. ¿El bombero corre riesgos al apagar fuego? Sí. ¿Podemos hacer un seguro para que no se queme? No. ¿Podemos tener un seguro para atenderlo en sus necesidades materiales si se quema? ¿No es cierto? Pero pretender que puede haber un seguro para que el bombero no se queme, para que el policía nunca sufra heridas, estamos hablando de ciencia ficción. Bueno, lo mismo la maternidad. ¿La maternidad es un riesgo? Sí, es un riesgo. ¿Que lo tiene que asumir la mujer? Sí, no hay manera de que yo quede embarazado. Ni ahora ni cuando tenía 20 años. No hay manera. Es así, es propio de la naturaleza. El dolor de la pérdida de un hijo es doloroso para la madre, sí, y para el padre también. Depende de la sensibilidad de cada uno, pero es así. Bueno, la cuestión es que en nuestro país el Congreso de la Nación va a decidir si los niños tienen derecho a vivir o van a morir de acuerdo al criterio de médicos, de acuerdo al criterio de legisladores, de acuerdo al criterio de alguna madre o de las presiones que vivan las madres. Y además se está discutiendo en realidad toda la vida en la Argentina. Pronto se va a discutir la eutanasia, ya se empieza a hablar del derecho a la pedofilia, en fin, estamos decidiendo no solo si va a vivir, sino además si se va a respetar la Constitución. Nuestra Constitución prohíbe el aborto. Sin embargo, los legisladores acá empiezan a discutir una ley que violaría la Constitución y todos los tratados internacionales. Es decir, en Argentina todo el mundo viola la Constitución, por lo tanto me pregunto cuál es el grado de legitimidad de ejercicio y cuál es el grado de despotismo y tiranía que estamos viendo. Para hablar de este tema y del primer congreso sobre la familia y vida que se va a hacer, para hablar de la formación y del paso a la acción, la tenemos a Catalina Gutiérrez y al doctor Sebastián Pierpaoli, que ya es un conocido en nuestro canal. Muy buenas tardes a los dos y muchísimas gracias por acompañarme. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Patricio. Bueno, contanos. Muchas gracias, Patricio. Nos van a contar, Catalina, Sebastián habló muy bien de vos, dijo que vos sabés muchísimo de este tema. Contanos, primero, ¿desde dónde nos hablas y de qué se trata este congreso? Sí, Patricio, mira, yo te hablo desde Colombia y digamos que este congreso es una iniciativa de toda la región. La idea es que desde toda Hispanoamérica nos acompañen. Es un congreso internacional en habla hispana, aunque también vamos a tener referentes de Brasil, del Brasil, que también es muy importante. Entonces, pues nada, yo soy abogada también, como Sebastián, y bueno, nos hemos dedicado a este tema y hemos estado organizando este congreso al que invitamos a todo el mundo en estos momentos, en esta coyuntura tan difícil en la que nos encontramos y ante esta avanzada contra la vida y contra la familia. Bueno, ¿este congreso se hace en un lugar físico o va a ser todo en línea? Bueno, dadas las restricciones actuales, vamos a hacerlo todo en línea, va a ser todo a través de Instagram,
vamos a hacer vivos en Instagram con referentes de toda nuestra región en esta materia. Y bueno, la idea es que es abierto al público, a quienes quieran inscribirse, pues también les estaremos enviando correo electrónico para indicarle las fechas, horas y demás del Congreso, pero digamos que para que todos lo sepan acá, mañana empieza, 9, 10 y 11 de diciembre. La idea es que es un día después de la fiesta de la Inmaculada, que es hoy, y terminamos un día antes de la fiesta de la Emperatriz de América, que es Nuestra Señora de Guadalupe. Ah, bueno, muy bien, entonces, van a estar muy bien acompañados. Acá ponemos una imagen de la Inmaculada, el famoso cuadro de Murillo, ¿no es cierto? Que es el más conocido de todos. Y además, bueno, ¿vos sabés que es la patrona de los Estados Unidos? No lo sabía, la Inmaculada. Y por supuesto es patrona de la Infantería Española y también patrona de la Infantería Argentina. Bueno, vamos al Congreso. Este Congreso, pregunto lo siguiente. Primer Congreso Internacional, Esperanza y Vida, de la Formación a la Acción, 9, 10 y 11 de diciembre. Lo organiza Provida Latam. ¿Qué significa Provida Latam? Provida Latinoamérica es una plataforma que se ha creado y que, bueno, digamos que con esto del tema del confinamiento ha crecido un montón. Y lo que pretende esta plataforma es articular todos los movimientos pro vida de toda nuestra región, incluyendo también al Brasil. Entonces, por eso se llama Provida Latinoamérica y busca precisamente hacer actividades y activismo pro vida a través de las redes sociales. Y bueno, en este momento, pues la idea es que este congreso sirva también para dar herramientas concretas para la acción, porque hemos identificado que uno de los problemas tal vez en nuestra región es vencer un poco la indiferencia de las personas más allá de las redes sociales, y creemos que a través de las redes sociales podemos llevar herramientas concretas con las que las personas puedan salir, no solamente salir a marchar en cierta coyuntura, sino que se trata de un activismo permanente, y para eso vamos a hacer este congreso. Una pregunta, ¿han pensado en todo este material enviárselo a los legisladores? Es más, invitarlos a participar, a ver si en alguno de ellos se les mueve el corazón tan de piedra que tienen algunos de ellos. Bueno, pues la idea, nosotros también hemos tenido contacto con diferentes legisladores en toda la región, porque además, Patricio, creo que es importante resaltar, si bien tú lo has mencionado, que la Argentina está viviendo en este momento esas discusiones y esos debates en el Congreso de la Nación, es importante también resaltar que esto no es solamente un tema en la Argentina, que digamos es muy visible gracias a que en el 2018 se rechazó contra todo pronóstico además, sino que esto es un movimiento eugenésico, porque hay que decirlo, es un movimiento eugenésico en toda la región. Te cuento que aquí en Colombia se está discutiendo nuevamente la despenalización total del aborto. Ya tenemos una despenalización parcial que en la práctica se ha convertido en una legalización de facto del aborto durante 16 años, y nuevamente ya se está abriendo el tema, no, esta vez no desde el legislativo, sino desde la Corte Constitucional. En México tuvimos un pronunciamiento reciente donde la Corte Suprema de México se pronunció rechazando el tema de la despenalización del aborto en uno de los estados, que es en Veracruz. En Ecuador también en la Corte Constitucional, también a petición de organizaciones feministas y globalistas financiadas por ciertos movimientos eugenésicos como la IPPF, interpusieron una demanda ante la Corte Constitucional para despenalizar el aborto. Es decir, que esto es más grande de lo que a veces nos imaginamos, y por eso también la idea de este congreso es como hacer también conscientes a todo nuestro público, a toda la audiencia en toda la región, en toda Latinoamérica,
para que veamos más allá de nuestras propias fronteras. Entonces, en respuesta a lo que me estás diciendo, creo que es importante también, estamos estableciendo también contactos, tanto con legisladores como con diferentes funcionarios públicos en toda nuestra región, tratando de trabajar la mano de ellos para que esto también se convierta en herramientas concretas a la hora de hacer política práctica. Sebastián, tu organización se llama Provida Mater Admirable, ¿no? El aborto provocado acaba con una vida indefensa. ¿Cómo puede ser que un Congreso plantee una ley que viola la Constitución? ¿Cómo se puede hacer eso? Me parece de lo más insólito esto de que haya una ley que viole la Constitución. Sí, en realidad acá hay un tema, digamos, filosófico de fondo, digamos, y en última instancia también hay que decirlo, es un problema, siempre hay una raíz teológica también, ¿no? Aunque no nos concentremos específicamente en esa explicación, siempre la idea de, a ver, la última discusión, la presencia de una causalidad primera siempre está, o la negación de una causa primera siempre está. Pero desde el punto de vista filosófico, jurídico, lo que primero nos encontramos nosotros, la explicación es un voluntarismo jurídico, digamos, y que se hizo mucho más expreso en Argentina a partir del año 94, cuando se incorporan todos los tratados internacionales con jerarquía constitucional que están por encima de cualquier ley que pueda emitir el Congreso, de cualquier disposición inferior a la Constitución. Entonces, ¿y por qué los tratados internacionales? Porque, a ver, hay que reconocer que en los tratados, por ejemplo, el tratado de la Convención de los Derechos del Niño, cuando dice... Se cortó. Que se reconoce, eso surge. Sí. Sí, por favor. Pero no fue nada, desde el momento que se incorporan los tratados internacionales, nosotros reconocemos ahí haber un realismo jurídico. ¿Por qué? Porque se reconoce en base a la ciencia que hay vida desde la concepción y por eso se les da el rango que se les da. Es decir, tiene una explicación, un fundamento en el derecho natural. Ahora, cuando los legisladores vienen, digamos, y disponen este tipo de cosas, no sé si se cortó o... pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar y salir nuevamente, ustedes se quedan ahí y lo intentamos de vuelta, a ver qué pasa. Bueno. Yo te escucho perfectamente. Sí, la imagen está congelada. Yo te veo bien y te escucho bien. Ahí estamos de vuelta. No, a ver, el tema es, la última es, a ver, hay dos puntos. Uno, los tratados internacionales tienen, de base, atrás de los tratados internacionales hay un realismo, digamos, ¿no? Que vendría a ser todo lo que es el derecho internacional reconocido desde siempre, digamos, tradicionalmente, que se plasmó en los tratados internacionales. Entonces, hay un realismo como primer punto de partida, por eso hay niño desde la concepción, hay vida desde la concepción, etc. Cuando vienen los legisladores a pretender hacer lo que sucedió, por ejemplo, en Argentina, en el fallo FAL, en el cual ponen al Código Penal por encima de la Constitución, quiere decir que ponen a la voluntad por encima de la racionalidad, es decir, el Código Penal vendría a ser la parte de voluntad y los tratados internacionales son la racionalidad de las leyes, ¿no? Entonces, cuando una norma inferior va contra la norma superior, estamos diciendo que la voluntad pretende estar por encima de la razón, ¿no? Y esto, cuando sucede esto, es lo que se llama voluntarismo jurídico, ¿no? No tiene otra explicación, es decir, la ciencia marca que hay vida desde la concepción y que hay que protegerla, y los legisladores vienen, y los políticos, muchos de ellos como Ginés González, necesitan decir que hay un fenómeno, por ejemplo, como dijo el ministro de Salud argentino, que no hay una vida, sino que es simplemente un fenómeno. O como dijo el otro médico Sebastiani, dijo que hay una vida, pero no se puede decir que haya persona. Bueno, empiezan con todas, digamos, manipulación del lenguaje, ¿no? Lo que también hay una filosofía del lenguaje ahí, ¿no? Digamos que el lenguaje cree la realidad, ¿no? Entonces,
De esta manera lo que se intenta es manipular las leyes y en definitiva se excluye la racionalidad de la ley. No tiene otra explicación, digamos. Tomando la frase, mira, vos sabés que siempre lo tengo acá al lado de la descripción, ¿no? De lo que dijo Ginés Mortales 666 García, ¿no? El fenómeno, manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos. Bueno, en realidad, bajo esa concepción, todos somos fenómenos, porque todos somos elementos en la naturaleza que nos manifestamos. Yo me doy cuenta que estoy con Catalina, que estoy con Sebastián, entonces no veo cuál es eso, por qué ameritaría. Yo veo este fenómeno de vernos a través de la pantalla. Ergo, siguiendo la deducción de este hombre, ustedes dos no son personas y eso le daría derecho a un tercero, y yo tampoco soy persona, le da un derecho a un tercero a matarnos a nosotros tres. Es decir, cuando uno lo escucha a Mortales García, que además todos sabemos que está relacionado con los laboratorios de Seligman, a mí no me extrañaría que Jorge Soros también esté detrás de esto, poniendo plata con la Planet Pan, con todas esas fundaciones que hay. Se dice que detrás de Soros hay 800 fundaciones trabajando. Entonces, a mí que no me digan que acá les preocupa en absoluto la salud de nadie. Si además nos están fundiendo económicamente, nos tienen encerrados. Hay provincias que están encerradas en Argentina. Corrientes, San Luis, se han convertido en países prácticamente independientes, no se puede entrar ni salir. O sea, si vos vivís ahí y tuviste que salir y te agarra, después no te dejan entrar, no sé cómo haces, tendrás que buscar un camino alternativo, pasar por un campo, no sé cómo haces para volver a tu casa. Es una locura. En el medio, en más de una provincia, te bajan la bandera nacional y te ponen banderas sustitutas, ¿viste? Te van acostumbrando. A ver, esto pasó en la secesión de América. Si las cosas hubieran seguido su ritmo natural, Catalina y nosotros deberíamos tener el mismo pasaporte. Y cuando nos fabricaron como países independientes, empezaron, no, ¿quién se va a atrever a bajarnos la bandera? Que era básicamente la que yo tengo acá a mi costado, ¿no es cierto? Catalina no sirve, se la fue de Borgoña, era la bandera que vos y yo y los mexicanos y todos compartíamos. Y dice, ¿quién te la va a cambiar? Y un día la cambiaron. Y un día la cambiaron. Todos teníamos la roja igual de española, y un día te la cambiaron y nos fabricaron 20. Y ahora en la Argentina hay 3, 4 provincias que te van subiendo otras banderas. Y de esa manera te van acostumbrando. Entonces, y te funden, y además nos enloquecen, porque, mira, el otro día, ¿te acuerdas, Sebastián, lo que se vio en Misiones? Una jueza determinó sacarle la criatura a los padres adoptivos, dárselo a una pareja de policías lesbianas. A ver, ¿qué necesidad tenía? Obviamente tuvo que salir, volver para atrás, y pusieron un punto intermedio, se lo dieron a la hermana biológica de la criaturita. Pero el desastre que fue la batalla campal, los parientes peleándose con los policías siendo cómplices de la violación de la Constitución. A mí lo que yo te pregunto, ¿acá no está toda violada la ley y no hay una pérdida de la autoridad de la clase política? ¿Cuál es el grado de legitimidad de un gobierno que viola la ley y las instituciones violan la ley? ¿Hasta dónde puede seguir? ¿Qué pasa si esa familia hubiera reaccionado con otro grado de violencia? Una madre, pues, ¿viste? Le van a matar, le van a sacar el hijo, puede reaccionar con una violencia inusitada, ¿no es cierto? Eso puede ocurrir. ¿Cuál es el grado de legitimidad o ilegitimidad que estamos viviendo? No sé si me estás preguntando a mí, pero a ver, yo creo que acá hay un fenómeno que en realidad, como bien decía Catalina recién, tenemos el punto en común, a ver, se observa claramente una ilegitimidad de ejercicio, ¿no? Después el tema del origen sería otro punto para analizar, pero claramente en general, cuando digamos las leyes mismas, hace poco un profesor acá de Argentina, en una conversación que tuvimos, me decía, no, acá el problema es que el mismo derecho positivo está siendo violado. No es solamente el derecho natural, claramente, obviamente que también el derecho natural, pero el mismo derecho positivo, y me parece que eso es un patrón común que tenemos, como decía Catalina, en distintos países, ¿no? Tenemos los tratados internacionales, hay un autor que decía, Bobbio decía, el problema de los derechos humanos es que pese a sus solemnes declaraciones son continuamente violados. O sea, yo creo que ese es el parámetro común que tenemos, ¿no?
Catalina, la política digamos, de acabar con la vida de los niños por nacer, esta política antinatalista, ¿es una política contra el mundo hispanoamericano? Contra el mundo hispánico, porque en España también ocurre, en España ya tienen la pirámide poblacional invertida, ¿no? Yo francamente creo que sí. Yo creo que en este punto, alguien por allí lo mencionaba entre sus comentarios, y eso me parece un punto supremamente importante a la hora de hacer política, porque pensémonos como hispanidad. Somos 500 millones de hispanohablantes, estamos en 4 continentes, estamos en el África, estamos con la península en Europa, estamos en toda Hispanoamérica, que no es un territorio pequeño, y estamos incluso en Asia con las Filipinas. Y aunque ellos mismos sufrieron un genocidio precisamente por ser hispanohablantes. Y cuando uno se pone a revisar de dónde viene, cuál es el origen de esta política, de aborto, de anticoncepción, esta política antinatalista. Y resulta que cuando uno hace los orígenes, esta política es propiamente anglosajona. La eugenesia nace en Inglaterra, pero además en Estados Unidos y en Inglaterra tiene una fuerza impresionante. Tanto así que hasta 27 estados en Norteamérica, y estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, 27 estados tenían aborto y esterilizaciones forzadas a negros, a personas con discapacidad mental y a todo el que se juzgara como pobre o inferior racialmente. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira, observa qué es lo que pasa en nuestra región, y particularmente yo he revisado un poco la historia de estos orígenes aquí, particularmente en mi país, en Colombia, pero que tiene una repercusión naturalmente en todo lo que pasa en Hispanoamérica. Uno se da cuenta que estas políticas anticonceptivas, antinatalistas, son particularmente financiadas por Estados Unidos. Y no estamos hablando del Estados Unidos de Obama, no estamos hablando del Estados Unidos de ayer, estamos hablando del Estados Unidos desde los años 50 y 60. Estamos hablando de la Alianza para el Progreso, que financió particularmente al Brasil y a Colombia, que entre otras cosas Brasil, Colombia y las Filipinas eran objetivos, según el informe Kissinger, por control de población. Y uno observa que todas las políticas antinatalistas, anticonceptivas, con misiones, muchas veces misiones protestantes, por ejemplo, en los años 60 en Puerto Rico, en los años 50, finales de los 50, con la píldora anticonceptiva, la píldora anovulatoria, los médicos que eran norteamericanos, financiados por Planned Parenthood, Pincus y Knox, si mal no recuerdo, ellos pidieron que la experimentación se hiciera, ¿en dónde? Pues en Puerto Rico, que es la nueva colonia norteamericana, ¿no? Y allí se hicieron los experimentos sobre 1.300 mujeres, más de 1.300 mujeres de la píldora, y se dieron cuenta de todos los efectos que traía la píldora, porque entre otras cosas en su momento tenía una composición altísima de los medicamentos pues, que se utilizaron, las hormonas particularmente que se utilizan en este método anticonceptivo, y hubo muchas muertes, fue un tratamiento express, fue una experimentación express que ni siquiera duró 2 años, y la FDA, que es el organismo en Estados Unidos que aprueba todos los medicamentos, lo hizo de manera express por presiones de la IPPF, que en su momento era presidenta Margaret Sanger, una conocida eugenista. Entonces, cuando uno ve todo lo que se ha hecho en Hispanoamérica, en Latinoamérica, porque incluso en Haití también hubo experimentación con la píldora anovulatoria, y Brasil también, porque tiene una población y un territorio importante, se da uno cuenta que los orígenes son particulares, vienen del norte, yo creo que vienen del norte. Entonces, esto no es una avanzada nueva, es algo que viene de hace mucho tiempo, pero que ahora está disfrazada con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, bajo confesión de los propios documentos ya desclasificados de Estados Unidos, y financiado por Estados Unidos a través de la Agencia Internacional de Desarrollo y el Fondo de Población de las Naciones Unidas,
que ha financiado con un volumen increíble de millones y millones de dólares la anticoncepción, que nos ha llevado al punto donde hoy estamos con el aborto como un método más anticonceptivo. Entonces, la puerta que se abrió en los años 60 con el tema de la anticoncepción terminó a hoy en estas discusiones que estamos teniendo frente al tema del aborto. No olvidemos el tema de la población, por ejemplo, en la Argentina, ustedes que tienen un territorio tan grande, y para hacerles una comparación, la Argentina es el séptimo, creo que es el sexto, séptimo país del mundo con más territorio, y tiene la misma población que Colombia. Es decir, es casi 5 veces mayor que el territorio colombiano, pero tenemos exactamente la misma población. Lo mismo pasa en la península. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay una intención, sin duda hay una intención de regular, de controlar la población, porque el control de la población es control territorial. Ya lo estamos viendo, ustedes allá lo están viviendo en los Estados Unidos. En la Argentina con todo este movimiento indigenista que pretende tomarse grandes territorios del país, en la Patagonia. Sabemos que lo mismo está pasando en Chile. Es decir, controlar la población es controlar el territorio. Y eso es pérdida de soberanía. Creo que este es un tema geopolítico muy importante y nosotros como un peso, porque nosotros pareciera que a veces no nos diéramos cuenta, pero nosotros tenemos un peso geopolítico importantísimo en el mundo. Imagínense 500 millones de hispanohablantes. 500 millones de personas que podemos hablar no solo en la misma lengua, sino que además tenemos una cultura muy similar, que tenemos, aunque en variedad, tenemos una gran unidad, aunque no sea política en este momento. Entonces, yo creo sin duda que aquí hay una geopolítica detrás, y es una geopolítica, me temo, anglosajona, muy a pesar de lo que se dice por ahí, y sin duda la financiación viene del norte y esto no es nuevo. Vos sabés que hace pocos años, un intelectual argentino, Federico Gastón Adisi, escribió un libro, El verdadero Occidente, o Occidente contra Occidente, y él decía que el verdadero Occidente era el Occidente hispano-católico, que el Occidente anglosajón en realidad es una pérdida de la magna cristiandad europea, ¿no es cierto? Y porque los valores materiales pesan más que los valores espirituales, con lo cual la gente ya no pasa a ser tan importante. La gente pasa a tener un papel secundario. En ese papel secundario mucha gente queda fuera y no es rescatada. Y como ellos pueden decir, bueno, pero hemos sido países más exitosos. Bueno, países más exitosos también hay un grado de latrocinio sobre terceros países, incluyéndonos nosotros, ¿cierto? Algo de eso hay, sin caer en el discurso de la izquierda que encuentra algunos problemas y luego propone recetas que son peores, ¿no es cierto? Pero si no, viendo datos que son concretos, es decir, en la independencia se quedaron con todos los tesoros nacionales de América, luego se quedaron con todos nuestros mercados exteriores de Asia, se quedaron con nuestros mercados interiores, nos metieron la deuda y ellos hicieron un desarrollo muy importante con mano de obra esclava, primero blanca irlandesa, luego negra, luego mexicanos baratos, luego chinos baratos, o sea, de sueldos baratos, entonces, y quedándose con nuestro mercado. Esa combinación, evidentemente, les permitió ser mucho más exitosos. Y cuando hubo dificultades, lo decidieron por las armas. Entonces, todas esas ventajas les permitió desarrollar un modelo significativamente más próspero, y nosotros, sumados a una clase política absolutamente corrupta, evidentemente hemos ido para atrás. Ahora, el resultado concreto es que hoy, como decís vos, esta política antinatalista es una política contra nuestra soberanía. Perón en su momento hizo planteos de que había que crear familias numerosas y trasladar población al sur del país, y planteaban que cada vez, Eva Perón decía, cada aborto que ustedes hacen, le decía a los médicos, es un soldado menos en el ejército de la patria, ¿no es cierto? Entonces es un hombre menos para defender nuestra tierra, que es una tierra despoblada, y que había que generar una política poblacional. Bueno, eso lamentablemente nunca existió. Además, las familias numerosas en nuestro país fueron en algunos sectores, pero siempre fuimos pocos. El censo de 1860 decía que éramos 1.800.000. En la década del 40-50 éramos 17 millones. En el año 78 éramos 25 millones. Recién ahora somos 45 millones y ha descendido, y eso porque hemos tenido migración, porque ha descendido el nivel educativo enormemente.
porque los 17 millones del año 50 eran mucho más cultos que los 45 de ahora, ¿no es cierto? Entonces, todo eso va generando un problema. Ahora, ¿qué podemos hacer? Dos cosas, para evitar llegar al aborto y para lograr que los políticos entiendan que esto realmente va contra nuestro país. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que primero hay que hacernos conscientes. Uno de los temas más importantes en la lucha por la vida es que no somos conscientes tanto de nuestro peso geopolítico, geoestratégico, si se quiere, y segundo, tampoco somos conscientes de cómo esta avanzada va en contra de nuestros intereses prácticos. De salir todos los días. Muchas personas, hace unos días lo dialogaba con alguien. Aquí sociológicamente, por nuestras raíces religiosas, evidentemente, tal vez en Hispanoamérica cada vez más, porque vamos en un grado de secularización, pero en Hispanoamérica la gente está contra estas medidas. Normalmente la gente del común, ¿cierto? El hombre trabajador, la madre de familia, las personas que todos los días salen a la calle y tienen que vivir, ¿no? Pero de alguna manera como que no se ha activado eso de salir a defender este tipo de cosas. Tal vez en Argentina lo han logrado más que en otras partes de la región. Pero yo creo que eso tiene que ver con que, aunque sociológicamente sigamos teniendo raíces cristianas y eso pesa, aún así el activismo como que no ha logrado llevarse, digamos, masivamente. Y yo creo que eso tiene que ver en buena medida con que no vemos cuál es el efecto práctico. Y es porque no nos hemos hecho conscientes de que todo el entramado hoy político e institucional es contrario a estos intereses, digamos, a los intereses poblacionales naturales de nuestra región. No es gratuito que ya el campesino no pueda tumbar un árbol sin pedirle permiso al Estado porque es antiecológico. No es gratuito que se defiendan los ríos y se les dé derecho a los ríos, mientras que al niño, al anciano, se le eliminan todos sus derechos. Nada de eso es gratuito. Y yo creo que es importante que la gente del común tenga conciencia de lo que implica esto para efectos prácticos de su vida. Porque es que, por ejemplo, en términos económicos, se nos podrá decir que los recursos naturales son recursos muy importantes, que lo son, no lo niego, pero es que el recurso más importante es la población. El recurso más importante en términos económicos para un país es la población. Porque a mí de nada me sirve tener agua o tener minerales o tener todo si no hay quien los explote. No tiene sentido. La población es el mayor recurso económico de un país. Y eso, en términos también de poblar la tierra, tiene unas implicaciones. Entonces yo creo que es importante como hacer llegar esta voz a la gente del común y decirle, mire, es que esto tiene un efecto práctico sobre su vida. Es que no es solamente que un grupo de locas, que son 10, 15, están armando alboroto y ellas están matando a sus hijos. No, es que esto va dirigido a sus hijos, esto va dirigido a las escuelas donde ustedes educan a sus hijos, esto va dirigido a toda la población joven, esto va dirigido el tema de la anticoncepción. O sea, nuestros índices de natalidad han bajado de manera impresionante. Es decir, que en este momento en toda Latinoamérica, y digo Latinoamérica incluyendo, como decía, Haití y a Brasil, Latinoamérica y el Caribe, tenemos una tasa de fertilidad que a duras penas llega a 2.04 hijos por mujer. Es decir, que en este momento la tasa que los demógrafos utilizan para
el mínimo que utilizan los demógrafos para que una generación reemplace a otra, pensando que no hay epidemias, que no hay cuarentenas, que no hay hambre, que no hay enfermedades, etcétera, etcétera, es 2.1 hijos por mujer. Eso quiere decir que en nuestra región no vamos a reemplazarnos. Bueno, entonces esa imagen que pongo de un matrimonio también está atacada. Entonces yo pregunto, ¿este ataque contra la familia es en el fondo un ataque también antirreligioso? ¿O me parece a mí? Claramente lo es, claramente lo es. No por nada el feminismo ataca, y eso lo dicen incluso los documentos desclasificados de Estados Unidos, no por nada se ataca siempre a la Iglesia Católica. En las conferencias del Cairo y de Pekín, el Cairo sobre población mundial y Pekín sobre la mujer, en 1994 y 1995, se decía que el gran enemigo era la Iglesia Católica. A mí me sorprende porque cuando uno ve a las feministas, y esto pasa casi que todos los años en toda nuestra región, desde México hasta la Patagonia, tristemente, pues, el ataque permanente es a la Iglesia Católica. Siempre es, yo nunca los veo protestar, siempre se dice, no las veo protestar frente a mezquitas o frente a, yo qué sé, hay un montón. Lo que pasa es que si lo hicieran frente a, te imaginas si lo hacen frente a una mezquita y los musulmanes le sacan fotos. Claro. Les va muy mal. Aunque les lleve años, los van a ir a buscar por uno. Sabemos que es lo que les ocurriría, ¿no es cierto? Si lo hacen frente a una sinagoga también van a recibir ataques de todo tipo. Los católicos no lastimaríamos a una mujer por hacer eso. Ahora, estaba viendo que las encuestas en la Argentina dicen que solamente el 25% está a favor del aborto. Y me decía una mujer que es superviviente del aborto, o sea que le intentaron abortar y al final, en el momento del aborto, al final la salvaron, le quedó un pequeño problema para caminar, y me decía que ella habló con abortistas, dice, en realidad te encontrás con mujeres muy sufrientes, o que sufrieron violencia familiar, o que sufrieron abandono, y entonces han caído en eso, y luego terminan creyendo datos imposibles, ¿no? Como me acuerdo una famosa figura del espectáculo que decía, en la Argentina mueren 80.000 mujeres por día a causa del aborto. Cuando vos lo multiplicás por 365 días, quiere decir que en la Argentina mueren 28 millones de mujeres. Yo decía, pero esa cifra es grande hasta para China. O sea, sinceramente no están, es decir, un disparate tras otro, y hablan porque hablan, y la irresponsabilidad de los medios es darle prensa a gente que dice disparate, y ningún periodista le dice, pero a ver, pará, hagamos la cuenta. Es decir, los mismos periodistas siguen la corriente, y dice, a ver, 80.000 mujeres por día, con 365, más o menos te da 28 millones. Entonces, si estamos diciendo eso, quiere decir que estamos fuera de todo tipo de coherencia. Una pregunta, Sebastián, este congreso, ¿ustedes le han enviado la invitación a los legisladores argentinos ya? En mi caso sí lo hemos hecho, sí, particularmente en mi caso sí como se dice hoy, lo arrobé a los senadores y diputados en las redes, digamos, cosa de que les llegue, o por lo menos intentar que llegue el aviso, y la verdad que es probable que con la difusión que Provida Latam tiene y que estamos trabajando, es posible que tomen conocimiento, porque además se ha invitado digamos, a distintos trabajadores por la vida, prestigiosos. Entonces, creo que es muy probable que les llegue el anuncio. Quiero agregarte una cosita respecto a lo que decías recién, estos datos, porque me quedé un poco pensando en eso. Hay que tener en claro también, y esto es parte también de este congreso, cómo es propio de estos, por los números que vos decías recién, es propio que se trabaje a partir de la mentira, ¿no? La manipulación. Ayer estaba repasando el famoso caso que como decía, todos hemos visto en la Facultad de Derecho, el famoso caso de Estados Unidos, Roe versus Wade,
tuvo solamente 2 jueces en disidencia ese fallo, o sea, de 10 jueces, 8 fallaron a favor del aborto por violación y 2 jueces solamente se opusieron, uno de los cuales lo hizo más bien por aspectos formales y el otro juez por motivos, digamos, más de fondo, que era White, ¿sí? El juez. Pero ese caso, después, años después, digamos, la persona que había impulsado el proceso y que buscó 2 abogadas para que la patrocinaran, reconoció que había sido mentira. Es decir, el caso que se toma como parámetro en Argentina para hablar del aborto por violación y permitir, y lo que está pasando hoy, que ya llegamos a la impunidad porque ni siquiera hace falta denunciarlo al violador, basta una simple declaración jurada. El caso originario comenzó con una mentira que la misma responsable reconoció después que se convirtió, ¿no? O sea, con su conversión. Me hizo pensar por esto, ¿no? Tenemos que trabajar para analizar bien lo que nos están diciendo, porque claramente hay una manipulación de datos, ¿no? También, yo creo también, Seba, sí. perdón, me interrumpo porque quiero dar otro dato también en la línea que estaba comentando Sebastián, y es que el otro caso famosísimo también del 73 en los Estados Unidos, que es Doe versus Bolton, que también habló del aborto. En ese caso, también la mujer cuyo litigio llevó a la despenalización, ella también salió años después a decir que todo había sido una mentira, una estrategia, que ella se había sentido engañada y resultó también ser una activista pro vida. Entonces, sin duda que estamos ante una estratagema total de mentiras, porque la verdad del aborto es tan chocante que decirla no vale la pena. Yo lo que veo que también en la Argentina hay reacciones de los votantes que van a las casas de los legisladores y dicen, señor, ustedes no fueron elegidos para esto, no fueron elegidos. Y dicen que en realidad los legisladores no dan la cara, es decir, los legisladores se han convertido en una casta política separada de la gente, una clase política que no representa, no tiene nada que ver con el público. Hace poco me acuerdo de una discusión entre un periodista muy importante, Antonio Laje, con un diputado apellido Santoro, y Laje le decía, ¿por qué no dan algún ejemplo ustedes, bajándose los sueldos, como han hecho los políticos en Uruguay? Y dice, no, pero eso sería demagogia, claro, siempre cuando les toca a ellos es demagogia. Si ustedes los critican tanto, la gente va a ver al político como su enemigo. Y en realidad, los ciudadanos vemos a los políticos como nuestros enemigos, lo vemos como un ejército de ocupación. Yo no sé si ustedes tienen una sensación distinta, si ustedes cuando ven un político sienten un respeto reverencial o tienen la misma sensación que tengo yo, de que estoy ante un potencial o posible sospechoso delincuente y miembro de un ejército que ha ocupado mi país. Sí, bueno, un poco se siente así, sobre todo lo que mencionas de esa ruptura que se supone que es el fundamento de la democracia representativa, y es la ruptura entre el nexo de representado y representación, ¿no? Quiero decir, este tema de la representación a todas luces se ha salido de incluso del modelo institucional en el que vivimos hoy. Y totalmente, yo creo que a hoy, además, pensando en la financiación, además de todas estas personas, y no quiero decir no solamente financiación directa de alguna asociación o ONG, que hay miles, cientos de miles, que financian directamente a un diputado o a cualquier político, sino además financiación de otros modos, o sea, recompensas, por ejemplo, en muchos casos en las cortes, en los tribunales y en las cortes constitucionales, se observa que muchos de los magistrados que están a favor de estas políticas, luego son premiados, son recompensados de otros modos, es decir, muchos saltan de cortes, tribunales, nacionales a tribunales internacionales. Les pongo el caso concreto de Colombia. El magistrado Humberto Sierra Porto, que fue el ponente de la
sentencia de constitucionalidad 355 del 2006 que despenalizó el aborto en Colombia, inmediatamente terminó su periodo en la Corte Constitucional colombiana, pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un hombre que se ha dedicado a la promoción abierta del aborto desde allá también. Entonces, reciben premios internacionales, asisten a conferencias internacionales sobre la mujer, sobre población, obtienen cargos importantes en ONGs con mucho dinero a nivel internacional. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, esa sensación de no estar representado por parte de alguien que indirecta o directamente es financiado por organizaciones que van contra nuestra En la Argentina ha pasado también, algunos jueces de aquí que actuaron contra determinadas instituciones han sido premios internacionales. Acá nos recuerda Eugenia, en el caso Roe versus Wade, el dueño de la revista Playboy, Hugh Hefner, reconoció que él sponsorió, o sea, patrocinó el aborto, le pagó a Jane Roe, la mujer embarazada, las 2 abogadas y el estudio jurídico. Es decir, se nota que este hombre no le alcanzaba con corromper a la gente con la pornografía, sino que además tenía que ver de qué manera matar chicos. Bueno, el encuentro del Congreso, aquellos que quieran participar, ¿dónde se tienen que dirigir para participar del Congreso Internacional Esperanza y Vida, que es 9, 10 y 11 de diciembre? Comienza mañana, ¿eh? Comienza mañana, sí. Vamos a tener 12 ponentes, entre ellos abriendo aquí nuestro querido Sebastián, y va a ser a través de la plataforma de Instagram en la cuenta @providalatam. Allí va a ser, es gratuito, es de libre acceso, el que quiera entrar sencillamente lo hace en los horarios que allí planteamos. Si quieren más información, pueden dirigirse allí, que ahí está toda la información, el material gráfico, y si quieren inscribirse además para obtener algún tipo de certificación, también pueden hacerlo. Va a ser 9, 10 y 11 en los horarios de las tardes, como tenemos varios usos horarios, allí están planteados todos los usos horarios. Empieza mañana a las 14 horas de Argentina y va a estar durante los 3 días, todas las tardes. Repetimos entonces, en Instagram, @providalatam. @providalatam. Va a haber profesores de Argentina, Colombia y ¿de qué otro país? Argentina, Colombia, Brasil. Tenemos personas, bueno, está también Pablo Muñoz, que él vive en Canadá, que es argentino. Tenemos representación de México. Tenemos representación de México. No sé si se me escapa alguien más. Bueno, sabemos que a ver, Sebastián, sabemos que si va a estar Colombia, va a haber un español exquisito hablándose. O sea que vueltamente nos preguntan, ¿no? Y a veces nos pinchan un poco los españoles a ver qué decimos. Digo, ¿y para ustedes quiénes son los que hablan mejor español? Y piensa que vamos a decir nosotros. Decimos, no, los colombianos. Los amigos españoles se quedan esperando, conociéndonos a los argentinos, que somos bastante agrandados. Decimos, no somos nosotros, son los colombianos los que hablan el mejor español de toda la hispanoesfera. Queridos Catalina y Sebastián, yo pienso lo siguiente. Hubo un 8 de diciembre del siglo XVI que se produjo este milagro, el milagro de Empel. Los soldados católicos de los tercios españoles estaban rodeados eran 5.000, y estaban rodeados por muchos miles más de soldados calvinistas del almirante Jolac. Cuando les dice que se rindan, ellos dicen, no, un tercio prefiere la muerte hasta que rendirse. Entonces Jolac abre los diques, y entonces a los españoles queda un territorio muy chiquitito, el promontorio o isla de Empel. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a cavar trincheras, más para tumba que para trinchera, con poca esperanza, pero cavando y cavando, unos soldados encontraron esta imagen, una tabla flamenca que es la Inmaculada Concepción, de cuyos colores Carlos III toma para hacer la orden de Carlos III, que fue rey de España, antes había sido rey de Nápoles II, Sicilia, y de esos colores se han tomado para la bandera argentina. Así que la bandera argentina nace del milagro de Empel. ¿Qué pasa esa noche? Esa noche se congela el agua, un fenómeno que no había ocurrido antes ni ocurrió después, y eso permitió a los 5.000 españoles
lanzarse al ataque, o sea, se produjo un milagro, lo que se conoce como el milagro de Empel. Se lanzaron a la noche sobre los barcos holandeses, acaban con ellos, acaban con el fuerte holandés y el almirante Hollack dice: parece que Dios es español para obrar contra mí tan grande milagro. De ahí que, acá tenemos una imagen de la Inmaculada con los soldados españoles, patrona de la infantería de España y patrona de la infantería argentina. Por lo tanto, bueno, creo que si se produjo este milagro, tranquilamente podemos lograr que la Inmaculada nos dé una mano y logremos que no se ofenda más a Dios, porque en el fondo esta furia contra criaturas indefensas, inocentes, inofensivas, no tiene sentido político. Todos sabemos que no tiene nada que ver con el dolor de una madre violada, que se la pueda asistir. Todos sabemos que no tiene nada que ver con una madre pobre, que llega al caso, habría que mejorar las leyes de adopción para que todos los matrimonios que quieran tener hijos puedan adoptar, para que incluso las economías nuestras sean mucho más naturales, sean al servicio de la gente y que no haya más pobreza. La pobreza en Hispanoamérica es un insulto a Dios, es un insulto al sentido común y es propio del egoísmo de pocos sectores económicos que hace 200 años se vendieron a los ingleses, a banqueros, a intereses foráneos que no tenían nada que ver con lo que ocurría en América. En América hasta el año 1810 el nivel de vida era superior a Europa. Lo decían los mismos informes alemanes, decía, un granjero novohispano o un minero gana 7 u 8 veces más que su par alemán, 7 u 8 veces más. Imagínense hoy que un obrero mexicano gane 8 veces el sueldo de un obrero de una automotriz alemana. Bueno, y eso era nuestra sociedad. La pobreza que hay es una pobreza inventada, no se justifica. Y cuando los políticos dicen, bueno, ¿qué hacemos con estos chicos? Bueno, empiecen por no gastar dinero en estupideces, ¿no? Porque si hay un ministerio, como en la Argentina, un ministerio para la mujer, que se lleva el 4% del presupuesto, ¿y por qué no se lo da a madres jóvenes que tengan problemas de maternidad para que puedan iniciar emprendimientos, para que puedan generar sus propias fuentes de trabajo? Es decir, ¿por qué no desarrollar que la gente pueda tener su propia empresa, su propio negocio y no depender de las dádivas del Estado? Bueno, no se quiere. Estamos ante una situación de mala voluntad. Habrá que ver si logramos tocar los corazones suficientes para que esta ley, que es abominable, no se produzca. Así que, Catalina, Sebastián, nos despedimos. Recordarnos nuevamente la dirección en Instagram. @providalatam. Muy bien. Y para los argentinos pensemos, si nos llegan a meter la ley de aborto, teniendo un papa argentino, quiere decir que ya estamos muy mal y directamente bajemos la persiana y que el último apague la luz. Si queremos tener alguna continuidad como sociedad, por lo menos tenemos que darnos cuenta que esa contradicción no se puede producir y que el aborto es un salto al vacío, a un abismo del cual es muy difícil volver. Y luego recuerden que todas las mujeres que cometieron abortos luego tienen pesadillas toda su vida, incluso hasta el día del cumpleaños de la criatura que hubieran tenido. Yo he tenido oportunidad de hablar con algunas mujeres que han realizado un aborto y me dijo, ha sido un sufrimiento para mí toda la vida que lo he logrado más o menos morigerar con la oración, con una vida espiritual, pero realmente estamos hablando de que esto es una locura y es un acto de maldad. Así que bueno, queridos amigos, nos despedimos pidiéndole a la Inmaculada, acá hay la imagen de Mater Admirabilis, que proteja a nuestras patrias, proteja a Colombia, a México, a Argentina, a España, a toda la hispanidad, proteja a nuestro occidente. En Estados Unidos hay muchísimos movimientos pro vida y los argentinos, bueno, podemos tener el orgullo de que muchos países ya están usando el color celeste para luchar por la vida y los mismos franceses que luchan contra el aborto sacan pañuelos celestes y dicen Vive la Argentina. Si eso es porque estamos bajo la advocación de la Virgen María, bueno, Dios quiera que sea así, no lo merecemos, pero lo agradecemos. Así que, Catalina, fuerza y a dirigir, que esperamos de vos, como buena colombiana, la mejor disertación en el más exquisito castellano. Muchísimas gracias y muchísima suerte y que la Virgen nos acompañe para que sea exitoso este congreso.
Amén. Muchas gracias a ti, Patricio, por el apoyo y a toda nuestra audiencia los invitamos a que sean parte activa de esta lucha. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Y acá están los nombres de los moderadores. Dice Catalina Gutiérrez, Lorena Aguilar, Mamela Fialo, Manuel Hernández, Sebastián Pierpauli, Marta Quintero, Horacio Justo y Eugenia Asad. Muchísimas gracias a todos y muchísima suerte y que Dios los bendiga y salga todo bien. Hasta pronto.